Yacer Rivas es pastor principal de la Congregación Cristiana y del Ministerio Apostólico Jesús es el Señor en República Dominicana. Posee estudios ministeriales a nivel de maestría y doctorado. Está bajo la supervisión apostólica del apóstol Tamo Naidoo, con sede en África del Sur. A continuación, desde Santiago, República Dominicana, Pastor Yacer Rivas. Hola, paz y gracia en Cristo Jesús. Qué bueno es poder saludarle y qué privilegio ser parte de esta poderosa jornada de edificación ministerial CEN 2020. Quiero felicitar a los anfitriones de esta magna convocatoria, Pastores Pascual y Sujei Borel, a toda la comunidad de fe en Bávaro, Punta Cana, y a cada uno de ustedes que se conectan en lo que será esta jornada de edificación en la cual estaremos estableciendo principios eternos en las Escrituras y bajo una temática tan interesante como lo es administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para ello hoy quiero invitarle a que me acompañe en las Escrituras. Y en Efesios, en su capítulo 3, específicamente en sus primeros versos, quiero leer la porción de la palabra que estaré usando como texto base para la enseñanza que me toca comunicar a cada uno de ustedes. Declara Efesios capítulo 3, verso 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros en Cristo Jesús. Hablar de esta relevante temática, la administración de la multiforme gracia de Dios, es vital en un momento en el cual la iglesia ha sido favorecida para comunicar en todos los escenarios de esta realidad y mundo actual lo que es la riqueza que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Riqueza que trasciende el concepto de gracia como un favor no merecido, sino que nos lleva a entender lo que es la gracia desde su máxima expresión, sabiendo que es Dios mismo dado por amor a nosotros por medio de la persona de su Hijo Cristo.
Hablar de administración es llevarnos a lo que es la practicidad por medio de la cual debemos de expresar lo que nos ha sido confiado desde el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y para ello quiero resaltar algunas palabras puntuales. La primera de estas palabras es la palabra mayordomía. Así que hablar de mayordomía es hablar de todo lo que tiene que ver con administración, economía, y esta palabra proviene de una raíz cuyo término es la palabra oikonomos. Esta palabra oikonomos es compuesta por oikos, que tiene que ver con hogar, y nomos tiene que ver con lo que es ley. Así que la realidad es que todo lo relacionado con administración está intrínsecamente ligado a esta palabra que tiene que ver con oikonomos, de donde nace la palabra economía. La realidad es que nadie puede administrar algo si no es confiable para la administración. El administrador no es dueño de nada, sino alguien a quien el dueño le confió un recurso con la intención de que este recurso fuera dispensado a un objetivo específico para beneficio de otro. En otras palabras, la declaración de ser administradores de la gracia de Dios demanda una comprensión del concepto para llevarnos a una practicidad y al entendimiento de que todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, primeramente ha producido una transformación, un cambio de naturaleza, una participación de las riquezas de la gloria de Dios expresadas por medio de su gracia, pero no es solo para consumo propio, sino para poder comunicar lo que hemos recibido, dispensando de esta gracia al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, un dispensario tiene que aprender a operar de forma corporativa para poder dar de lo que ha recibido en el Señor. Así que la mayordomía es algo que demanda de nuestras vidas fidelidad. Y esa fidelidad tiene que expresarse para poder ministrar su multiforme gracia, su sabiduría y poder traer orden a todo lo creado y a todo aquello que se nos ha confiado en Cristo Jesús. En Cristo somos instrumentos de orden. En Cristo fuimos escogidos para ser dispensarios en esta realidad que toma desde lo otorgado del eterno propósito de Dios una riqueza inescrutable, insondeable, incuantificable, y la comunica por medio de dispensación, que lo que hace es tomar lo incuantificable y comunicarlo en una forma lineal para una generación y para enriquecimiento espiritual del Hijo corporativo, que es la iglesia de Cristo, de lo cual formamos parte usted y yo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Ser dispensarios, administradores, que tenemos la responsabilidad de comunicar las inescrutables riquezas de Dios otorgadas por medio de su gracia. Esta realidad es sumamente relevante y tan eterna como Dios mismo. Pero lo complejo de esto es la practicidad para poder ser hallados fieles en la administración de lo que nos ha sido confiado en Cristo Jesús. Entender que la gracia, los dones, los recursos espirituales,
el privilegio que nos ha sido dado no es para nuestro propio beneficio. Demanda un desprendimiento, demanda amor, demanda una realidad en la cual entendemos que nada es nuestro, todo es de Dios y todo se nos ha confiado para que con fidelidad lo comuniquemos y no retengamos nada de lo que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Pablo apela a una relevante declaración y él habla y dice: si es que ustedes han oído de la gracia que os ha sido confiada y que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Así que Pablo pudo haber asumido una de tres posiciones. La primera, él pudo haber deducido que se iba a guardar para sí mismo y se iba a autoenriquecer con todo el entendimiento y lo que le había sido dado por medio de Cristo y confiado desde el eterno propósito de Dios. Pero él entendió que esto no era para consumo propio, sino para enriquecimiento del cuerpo. De ahí nace la realidad por la cual hoy podemos disfrutar de todas las epístolas paulinas. Por eso podemos apelar a la expresión de la multiforme sabiduría de Dios comunicada por medio de la palabra y de este poderoso dispensario de gracia como lo fue el apóstol Pablo. Hoy vemos una segunda realidad de la que Pablo claramente entendió. Y es que él no cayó en el punto de despreciar la gracia que le fue otorgada al no compartir y dispensar lo que le fue confiado en Cristo Jesús, sino que por el contrario, lo que hizo fue apreciar esta gracia, compartiéndola con otros e identificándola como un precioso tesoro que nos ha sido dado por medio de la vida del Hijo Cristo. La tercera realidad y posición que Pablo asume fue el de no usar la gracia en vano, sino el valorar que esta gracia que nos fue dada no fue dada para pecar deliberadamente. Si usamos la gracia de Dios en vano, entonces lo que es la gracia para enriquecimiento del cuerpo de Cristo y la vida de aquel en quien la gracia ha sido impartida como dispensario, entonces la gracia se puede proliferar y convertir en una especie de licencia para pecar o una hipergracia que otorga una permisividad o que nos puede hacer caer en un contexto de pecadores deliberados. Por lo tanto, esta gracia tiene que ser administrada correctamente. Esta gracia administrada correctamente nos lleva al principio de la oikonomia. Y es aquí donde cada familia que tenía riquezas, que era acaudalada en el contexto cultural de donde nace esta palabra, tenía un recurso para ser administrado, preservado y que pudiera ser sostenible en el tiempo como garantía de sostenibilidad para futuras generaciones. Es aquí entonces donde cada familia acaudalada que había sido rica tenía a alguien confiable a quien determinaba como su mayordomo o su oikonomo, aquel que podía dispensar de la gracia que le había sido otorgada, cuidando de ella, no abusando de ella y garantizando la preservación para las futuras generaciones del recurso que se le había dado en administración. Aquí es donde nosotros podemos identificar la intención por la cual Pablo comunica esta realidad. Lo primero es darnos a entender
que desde el eterno propósito a nosotros se nos confió las inescrutables riquezas de la gloria y la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Lo segundo es que nosotros, más que elegir al Señor, fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, y se nos ha comunicado esta realidad para que seamos hallados fieles en la administración de lo que nos ha sido confiado. Quiero citar la realidad declarada en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, donde se requiere que los administradores sean hallados fieles, porque la fidelidad es un requisito indispensable para una correcta gestión de mayordomía. Voy a repetir esto. Si no hay fidelidad, es imposible tener una correcta administración de lo que se nos ha confiado. La fidelidad es el requisito indispensable que nos garantiza poder ser buenos administradores de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Colosenses en su capítulo 1, verso 16 declara: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 20 declara: y por medio de Él Dios decidió reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo ha sido dado en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos es por medio de Él, en Él y para Él. Y si nosotros usamos todo lo que Dios nos ha permitido administrar y lo usamos de una manera correcta, si lo usamos de una manera responsable y si lo usamos con fidelidad, podemos preservar el propósito, no solamente en nuestro tiempo presente, sino también trayendo sostenibilidad en el tiempo para futuras generaciones. Y es aquí precisamente donde esto se hace complejo. La gran pregunta que debemos de hacernos no es qué tanto hemos recibido y entendido la gracia de Dios para con nuestras vidas, sino que la gran pregunta a hacernos es cómo estamos comunicando la multiformidad de la gracia de Dios para nuestras futuras generaciones, para nuestra generación presente y para enriquecimiento del cuerpo que no es más que el Hijo corporativo de Dios en la tierra. ¿Cuál es la practicidad que demanda esta presente estación? ¿Cómo debe de ser el comportamiento de un dispensario de gracia? Alguien que no debe de ser egoísta ni mezquino, porque lo que tiene a administrar no es suyo, sino que le fue confiado por el dueño para poder comunicarlo en un tiempo generacional a una realidad de la cual nos ha sido otorgado en medio de este principio administrativo. Así que este recurso llamado la multiforme gracia de Dios no es más que una gracia que tiene diferentes aplicaciones, diferentes facetas y diferentes expresiones aplicables a cualquier necesidad, por diversa que sea. La gracia de Dios es suficiente para restaurar.
La gracia de Dios es suficiente para regenerar. La gracia de Dios es suficiente para reconciliar. La gracia de Dios es suficiente para equipar. La gracia de Dios es suficiente para transformar, para consolar, para fortalecer, porque es multiforme y aplicable a diversa necesidad. Por eso la realidad es que cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, es aquella que tiene que ser dada de manera generosa a una generación. Y cuando entiendo lo que soy como hijo, como dispensario y administrador de la gracia, y cuando entiendo lo que he recibido de parte de Dios, todo lo que tiene que ver con los recursos que me han sido confiados, entiendo que no son para mi consumo individual, sino para el enriquecimiento de muchos. Uno que comprendía esta realidad era el apóstol Pablo. Por eso él dijo que siendo pobre iba enriqueciendo a muchos. Esto parece paradójico, pero lo que él estaba dando a entender es que nada era por él, nada era de él, sino que todo le había sido dado a él. Que él, separado de Cristo en su realidad humana, no podía garantizar el comunicar tanta riqueza. Pero habiendo entendido este principio de administración, él podía enriquecer a muchos, aunque él en su propia naturaleza no tuviera absolutamente nada que ofrecer. Qué glorioso, qué precioso, qué maravilloso. Hemos sido enriquecidos para enriquecer a otros con la abundante riqueza de la gracia y la gloria de Dios dadas por medio de Cristo. Pero algo interesante declarado en Efesios en su capítulo 3 es que él dice: a nosotros nos ha sido confiado este misterio que en otras generaciones no fue conocido. ¿Y cuál es el punto de lo que Pablo está hablando? Él está hablando de un misterio en singular, cuando en la realidad de la Escritura plantea misterios en plural. ¿Por qué Pablo está hablando de una multiformidad de gracia? Porque nos instruye sobre la multiforme sabiduría de Dios. Y porque cuando habla de los misterios de Dios, nos habla de que como administradores, lo primario en esta mayordomía y gestión de administración de la gracia es aprender a diferenciar el misterio de los misterios, y la realidad es que él habla de manera singular del misterio que nuclea los demás misterios. ¿Y cuál es ese misterio? Que contiene la expresión de la multiformidad de la gracia de Dios para ser administrada por una dispensación y dispensarios que puedan ser fieles en la administración. Ese misterio del que Pablo está hablando se llama Cristo, y la dinámica que hace práctico este misterio en administración es el real y glorioso privilegio llamado Cristo en nosotros. Por lo tanto, se nos ha confiado como administradores un misterio. El misterio se llama Cristo. El velo ha sido rodado por medio de la obra consumada en la cruz, para que el misterio sea dado a conocer por medio de la sabiduría multiforme de Dios dada a su iglesia, y por medio de la dispensación de la multiformidad de la gracia de Dios, que es por medio de Cristo, para darla a conocer y de esta manera poder equipar correctamente las generaciones en el tiempo, para que puedan ver manifestado lo que es las riquezas de su gracia dadas para poder enriquecer
una generación. Qué gloriosa declaración. Qué poderosa responsabilidad. Usted y yo somos administradores de una gracia eterna y tan eterna como Dios mismo, y una gracia multiforme y tan aplicable para cada necesidad, para cada realidad y para cada experiencia de la cual podamos requerir de esa gracia que todo lo llena en Cristo Jesús. El misterio de Cristo es parte esencial de esta administración. Misterio que Pablo dice le fue confiado y nos ha sido confiado, y que le colocaba en la posición en donde debía ser hallado fiel en esta administración del misterio que es Cristo y de la gracia que contiene el misterio, porque la ley fue dada por medio de Moisés y de los profetas, pero la gracia y la verdad nos ha sido dada por medio de Cristo. Así que la realidad es que hoy debemos de hacernos una gran y relevante pregunta. Habiendo recibido un recurso tan poderoso, glorioso e incuantificable, siendo nosotros entendidos en la responsabilidad, en la fidelidad que se nos demanda como administradores de la multiforme gracia de Dios, la gran pregunta es: ¿cómo estamos dispensando esta gracia? ¿Cómo estamos comunicando lo que se nos ha confiado desde el eterno propósito de Dios a través del misterio que se ha dado a conocer por medio de la obra consumada en la cruz, que es Cristo dado a nosotros para ser comunicado por medio de esta multiformidad? ¿Cómo estamos edificando la iglesia? ¿Cómo estamos comunicando la gracia a nuestra generación? ¿Cómo estamos garantizando una gestión correcta en el tiempo y en la generación en la que nos ha tocado vivir? Y todo esto se resume a una realidad que Pablo comunica, y es que para ello se requiere apelar a la multiforme sabiduría de Dios dada por medio de la persona de Cristo. Sí, como lo escucha, necesitamos sabiduría de Dios para poder comunicar el misterio, los misterios y la multiformidad de esta gracia, dando de lo que hemos recibido, siendo fieles en la asignación y comunicando desde el eterno propósito, conforme a la legalidad del pacto en que vivimos, lo que se nos ha sido otorgado en Cristo Jesús. Es ahí donde la labor de la edificación se hace un tanto compleja, no solo por el hecho del recurso que estamos administrando, sino por el entendimiento en comunicarlo, la efectividad y precisión que demanda. Aquí lo que vale no es lo que yo pienso o se me ha ocurrido, sino lo que me fue comunicado desde el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y esto traerá orden, y el orden debe de comenzar por la casa de Dios, que somos nosotros, orden en el cuerpo en el que estamos encomendados a comunicar esta dispensación y a edificar. Y de la misma manera, este orden pone en prioridad todo aquello que está siendo comunicado desde el eterno propósito para traer una edificación de forma lineal y una edificación que sea precisa para el cumplimiento del propósito que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Cuando una generación es responsable de una buena gestión de mayordomía, entonces la gestión que estamos haciendo debe de ser medible y cuantificable en el tiempo. Esto va a evidenciarse no en cuán grandes edificios
estamos levantando. No en la edificación en números, no en la proliferación de lo que es el mensaje que se nos ha confiado, sino que esto debe de medirse en el estilo de vida y en el testimonio de vida y en la realidad práctica y vivencial de aquellos que están siendo expuestos a la gracia que estamos dispensando. Dime cómo vives y cómo viven aquellos que son expuestos a la gracia que administras, y te diré cuán buena es la gestión de administración que estás haciendo. Por eso no edificamos en edificios, no edificamos basados en números y no edificamos basados en eventualidades, sino que edificamos basados en propósito. ¿Cuánto de Cristo ha sido formado en nuestra generación? ¿Cuánto de Cristo está siendo formado en el cuerpo al que estamos edificando por medio de la multiformidad de la gracia? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestra generación para que sean precisos y efectivos en lo asignado y no vivan en una especie de dilución en cuanto a la administración de la gracia y del depósito de Cristo y de la naturaleza espiritual que se les ha otorgado? Que seamos buenos administradores de la gracia de Dios es un desafío que tenemos todos los que hemos sido ubicados como dispensarios de esta multiformidad que se nos ha confiado en Cristo. Que podamos edificar familias, que podamos edificar creyentes y que el ser espiritual pueda ser instruido y entrenado para poder manejar correctamente la gestión de lo que le ha sido confiado a través de esta multiforme gracia. Es un desafío generacional que tenemos, que solo se puede resolver teniendo fidelidad en cuanto a la administración de la multiforme gracia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso el énfasis del apóstol cuando dice que debemos de aprender a andar en Él, a vivir en Él, y todo lo que involucra la practicidad de esta multiforme gracia aplicable a cualquier necesidad y dada en forma de misterio por medio de la persona de Cristo para enriquecimiento no del administrador, sino de la generación a la cual nos toca dispensar este poderoso y eterno recurso como lo es la gracia de Dios. Es mi oración que el Señor nos otorgue la sabiduría eterna, multiforme, para poder administrar correctamente lo que nos ha sido confiado desde el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Que podamos garantizar una mejor gestión espiritual generacional. Que podamos levantar una generación de creyentes entendidos en esta realidad. Creyentes que puedan expresar la naturaleza que se les ha confiado en Cristo Jesús. Coherencia en lo que hacemos. Propósito, destino en la vida que nos ha sido confiada. Y que tengamos creyentes que asimismo como todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, puedan expresar correctamente aquello que nos ha sido confiado en Cristo Jesús. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Oramos al Señor conforme a la palabra que hemos recibido en esta hora, siendo buenos administradores de la gracia de Dios en Cristo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta convocatoria de edificación ministerial SEM. Gracias por cada vida que ha dispuesto de su tiempo y de su
entendimiento para poder ser enriquecidos por la dispensación de tu multiforme gracia que se estará efectuando en estos días a través de cada uno de los dispensarios que hemos de participar en esta convocatoria. Oramos, Señor, para que el objetivo de traer practicidad, aterrizar y aplicar correctamente todo el entendimiento recibido, todo lo que se nos ha comunicado desde el eterno propósito de Dios en Cristo, pueda traer una efectividad, precisión y gestión generacional en donde podamos hacer de la forma correcta, conforme al entendimiento de esta verdad presente y contexto de estación y tiempo, lo que tú nos has asignado. Que podamos ser dispensarios en medio de una generación que se encuentra en un profundo estado de bancarrota espiritual, moral y emocional, y que podamos comunicar de esta gracia multiforme suficiente para aplicar a cualquier necesidad, y que tú lo llenes todo por medio de la persona de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Amén. Y de esta forma damos inicio a esta convocatoria SEM 2020. Siga siendo edificado por medio de la multiforme gracia de Cristo.